que se viene. Estamos caminando por la entrada a una de las 7 maravillas del mundo. La verdad que vos ya lo conocés, ya has venido, yo es la primera vez que vengo y estoy muy emocionado de estar acá. No todos los días se va a una maravilla del mundo, ¿no? Chichén Itzá queda en lo que es el estado de Yucatán y vinimos manejando desde lo que es Tulum, Quintana Roo hasta acá. Hoy nos despertamos a las 6 de la mañana para salir más o menos a las 7 desde Tulum hacia Yucatán. Más o menos son 2 horas de viaje, vinimos con Azulito, con el auto que alquilamos y íbamos a llegar a las 9, pero nos dimos cuenta de que acá en Yucatán hay 1 hora menos, entonces son las 8, llegamos puntual a la entrada de Chichén Itzá. Estamos muy pero muy tempranito y como le dijimos, acá es 1 hora menos, cambia el horario. Y para hacer esta visita acá, obviamente hay que tener bastante información. Hay muchos guías por acá que te ofrecen el servicio. Sale más o menos 900 pesos mexicanos hacer el servicio de guía, que dura entre 1 hora, 1 hora y media. Si lo haces grupal te vale 100 pesos, Claro. 150. Si lo haces grupal te sale un poco más barato. Nosotros ahora decidimos hacerlo solos, porque encontramos una aplicación en el celular que te permite hacerlo de manera gratuita. Y si se preguntarán cuánto sale la entrada para conocer este hermoso lugar de México, bueno, tenés 2 entradas que pagar. Una que es la del Estado y otra la del gobierno federal. Es muy loco que lo primero que uno ve cuando entra a Chichén Itzá es el templo. Es decir, lo más importante está al principio. Llegamos a lo que es lo principal, el castillo, o más conocido como el templo de Kukulcán. Hay bastante gente, pero según lo que nos dijo uno de los chicos de la entrada, está bastante tranquilo hoy, por suerte. Sí, dice como que es temporada baja ahora. Estamos en el mes de septiembre. Yo pensé que iba a haber un montón de gente, pero está tranquilo. Bueno, estamos ante una de las 7 maravillas del mundo moderno, ¿no? Y obviamente patrimonio de la humanidad. No puede no ser patrimonio de la humanidad esta tremenda construcción que se mandaron los toltecas. Los toltecas. Ahí está. Esta construcción data de más o menos del 800 a 1600 después de Cristo. Hace muy poco tiempo, unos turistas se han subido a estos escalones. Antes yo creo que se podía subir, pero llegó un momento donde lo prohibieron. Ven, miren. Claro, antes se podía subir a lo que es la... Ahí está, escucha. ¿Ves? ¿Ves cómo se escucha ahí, José? Muy bueno. Aplaudí. Hace como un ruido muy extraño. Mientras tanto les cuento, antes se podía subir a lo que son las escaleras, pero después lo prohibieron, obviamente por un tema de conservación, ¿no? Yo me acuerdo que había como un hilo acá y vos podías subir. Ah, ¿vos cuando viniste acá se podía subir? No, mi mamá subió. Tu mamá subió. Y en una foto vi que tenía un hilo y bueno, ahí te podías subir, pero o sea, miren lo empinado que es, no es nada fácil subir y yo creo que menos bajar. Sí, y aparte acá hay un cartel que dice no subir, ¿no? No subir a los monumentos y me parece muy bien que se haya prohibido que suban acá para poder conservar mejor esta tremenda maravilla. Pero ¿qué pasó? Hace poco una mujer agarró, subió, llegó hasta ahí arriba. ¿Saltó esto? Obviamente, ¿eh? Saltó esto, subió hasta ahí arriba y se puso a bailar ahí arriba. Cuando bajó, ¿vos sabés lo que pasó cuando bajó? ¿Qué? La cagaron a palos. ¿Le pegaron? Le pegaron. ¿Pero qué? Los turistas. Es como que supuestamente se sube ese chico y yo... Baja y los turistas, baja. Y le pegaron. se llenaron de bronca los que estaban acá abajo. Entonces cuando la mina bajó, la insultaron, hasta le pegaron. ¿Fue presa? Bueno, ahí está el tema. Vos no vas preso por subir acá. ¿Qué sucede? Te cobran una multa de más o menos unos $230, que bueno, representa un bastante dineral, sí. pero a la vez se ve que no fue suficiente esa multa porque al tiempo se suben de nuevo. Sube de nuevo. Pasó la reja y subió de nuevo. Claro, el tipo dijo, yo pago 230 de multa y me subo. Y que me caguen a palos también. Claro, y que me caguen a palo, no importa. Así que bueno, Es decir, eso pasa si te subís a el templo de Kukulcán. Sí, así que no hagan eso si vienen acá, no hagan eso con nada que sea patrimonio de la humanidad, con nada que tenga historia. Respeten las indicaciones. Acá dice no subir y aparte está en inglés don't climb. No tenés que subir, ¿no? Sí. Aparte es tan lindo mirarlo desde abajo
Claro. Hay que respetar. Igual es muy empinado, ¿no? Es muy empinado y te da vértigo. O sea, pareciera que es una tontería, pero está muy empinado. Aparte, realmente. yo creo que el vértigo te da porque no hay barandas. Es decir, uno se sube y está pensando que las escaleras tienen unas barandas al costado para agarrarse y como que está un poco más seguro. Pero Sí. acá no, uno tiene que subir y para bajar, obviamente te la regalo porque está pero muy empinado. Sí. Los únicos que pueden pasar esta reja son solamente los animalitos. ¿Ven? Los perros solamente pueden pasar, sí, que están mira. ahí atrás, están durmiendo a la sombra, son los únicos permitidos. Después los humanos no pueden. Miren, si mal no recuerdo, los toltecas construyeron de esta manera esta pirámide, o sea que vos aplaudís y se escucha hasta allá arriba, porque claramente antes no había teléfono ni una manera de comunicarte. Entonces lo hicieron de esa manera como para el que está acá abajo le pueda decir algo y el otro desde allá arriba lo escuche. Claro. Si mal no recuerdo, era así. Yo creo que se debe escuchar, es decir, no lo podemos comprobar hoy porque no se puede subir, Claro. pero yo creo que se debe escuchar acá. Debe tener buena acústica. Claro, porque imagínate si le querías decir algo al que estaba ahí arriba, tenías que subirte todo eso. La verdad que porque no había ascensor, imagínate. No. O sí. Bueno, no sé, ¿viste? Porque algunos dicen que esto lo construyeron. Sí, seres del más allá. Sí. Sí, y hay muchas teorías sobre eso que todavía no se pueden corroborar, pero los mayas, como tenían varios calendarios, algunos calendarios se basaban en estrellas o en planetas como Venus o Júpiter. Hoy se corroboró eso, pero no tienen el dato fehaciente que los mayas hicieron sus calendarios en estrellas o bueno. La verdad que es una de las grandes civilizaciones que hicieron varias cosas importantes acá. Es que pasa que cómo tenían tanta Perdón, mirá. información. ¿Ves? Acá es un guía que está aplaudiendo a un grupo de gente y ya el eco es bastante más potente. Sí, sí. Claro, es que a mí lo que me llama la atención de esto es que para la época, cómo sabían tanto de arquitectura. De astronomía, de eran astronomía. grandes astrónomos. A ver, ¿viste que se dice el calendario maya? Bueno, no hay un solo calendario maya. Yo he descubierto en internet que hay como 2 calendarios. Uno que tiene 18 meses y hay otro que tiene 13 meses, pero que tiene 365 días. Y acordate de ese número, porque nosotros hoy vivimos en 365 días, ¿no? Bueno, estas escaleras tienen 91 de cada lado, que por 4 da 364, más una escalera arriba, que eso da 365 escalones, ¿no? Eso hace que los mayas tendrían ese calendario, ¿no? De 365 días. Pero bueno, también tenían otros calendarios que en un momento se juntan. ¿Y sabes cuándo se juntan? Cada 52 años. Los mayas dicen que cuando pasan 52 años ya el hombre, el ser humano ya está como adulto, ya sabe muchas cosas. Más sabio. O sea que los que están viendo este canal y pasaron los 52 años, según los mayas, son más sabios. Son más sabios, sí, sí. Mirá Es decir, que- ya saben muchas otras cosas que no sabían antes, ¿no? Y también los mayas construían templos o construían edificaciones cada 52 años para conmemorar eso, ¿no? Bueno, vamos. Estuviste estudiando, José. Sí, muy estuve bien. estudiando un poquito. Vamos a darle la vuelta a la Dale, pirámide, sí, sí. porque de este lado te pega el sol que te está aniquilando. Vamos a buscar la sombra. A ver Me si- gusta tu gorrito, ¿eh? Mira, ¿te quieres sacar una foto como está sacando la chica ahí? Aprovechá que no hay nadie. Ay, sí, vamos. Qué locura, gente, no hay nadie. Miren, tenemos todo Chichén Itzá para nosotros. Todo para vos, Fer, ¿eh? No lo puedo creer. Hoy es lunes y se ve que, claro, no sé qué pasó con los turistas. Dicen que hay pocos turistas, ¿eh? La gente como que no está viniendo a México. Es más, pudimos comprar la entrada. Es que es época de lluvia. Ah, puede ser, ¿eh? Pero es más, compramos la entrada recién ahora. No hace falta comprarla por internet y ni nada de eso. Ya estamos a la vuelta, nosotros entramos por acá, venimos para este lado y ven de este lado las escaleras, los escalones están un poco cortados, se habrá roto con el pasar del tiempo. Esto data de bastantes años, del 800 después de Cristo, y se han caído de los costados de acá, ¿no? Cuando descubrieron esto estaba todo lleno, obviamente, de pasto o de plantas. Cuando lo descubrieron, obviamente, los españoles, porque esto ya existía, y de este lado se ha roto bastantes escalones, ¿no? Mira, allá arriba hay una plantita, todavía, o que creció hace poco, pero no va a sacar. ¿Sabes qué es agua? Sí. ¡Qué hijo de su madre! Igual está tan caluroso que está... aplica. No, que tengo la cámara, no podés tirarme a mí. ¡Qué sed!
Mientras vemos la iguanita que se camufla muy bien ahí, ¿eh? Del mismo color que la piedra, encontramos por acá una puertita. ¿A dónde te llevará esa puertita? Lindo para entrar. Me gustaría entrar. Es decir, si hay una visita guiada por dentro, yo iría. Sí, totalmente. Iría. Hay que ver cuánto saldría, cuánto sale. Yo creo que no hay una visita guiada. Solamente los científicos pueden ingresar acá adentro. Miren, ya dimos casi toda la vuelta. Empezamos de este sector, dimos toda la vuelta por acá. Y acá también encontramos otras ruinas, ¿no? Que están muy como profundas en este caso. ¿Ven? Hay escalones ahí abajo. Escuchando un guía que antes estaba por acá, dijo que esta parte que ahora está subterránea, antes estaba a la luz, ¿no? Toda esta parte está tapada, pero es parte de esta gran pirámide del templo de Kukulcán. No es solamente el templo. Acá. Hay un montón de cosas para conocer. Es como esto es una caja de información, de historia. Esta figura se ve muy clara acá. Mirá, es un guerrero. Yo creo que se ve mejor en el celular que mirándolo con los ojos. Esto representa a los jugadores y un poco de lo que trataba el juego. Yo tengo muchas ganas de conocer de qué trataba el juego. Es que no se sabe a ciencia cierta cuáles eran las reglas del juego. O sea, se conocen algunas cosas como por ejemplo que estaban estos aros a donde se tenía que meter una pelota. Claro, dicen como que hay 12 juegos que jugaban los mayas, pero había uno más conocido que era el de como si fuese una mancha con la pelota. Ellos tenían una pelota que era de chicle. Estaba hecha de chicle, que la palabra chicle viene del maya, ¿no? Que chi significa mascar y cle significa boca. Era de goma. Era de goma, que la sacaban de un árbol, que el árbol era el zapote. Claro. ¿No? Sacaban toda la resina y hacían ese chicle y hacían la pelota. Es decir, que los mayas ya jugaban a la pelota mucho tiempo antes que el fútbol y que es un deporte moderno, obviamente. Pero bueno, antes jugaban con las caderas y con los hombros. Era muy difícil porque tenían que mantener como la pelota en el aire con las caderas y los hombros, y después se introdujo este anillo que está acá, que dicen que obviamente no jugaban ya con las caderas y con los hombros, porque para mocar una pelota ahí ya necesitas la mano, claro, o por lo menos un pie. Sí, pero bueno, los que jugaban eran muchas veces cautivos de guerra, mismo gobernantes nos cuentan. Dicen que es el que perdía lo mataban. Se jugaba a este deporte para hacer como una resolución de conflictos, ¿no? Es decir, che, bueno, hay un conflicto entre dos bandos, bueno, vamos a jugar a la pelota, el que pierde, afuera. Lo decapitaban. Uf. Y es por eso que muchos dibujos que hay acá están hechos por ellos, representando lo que era el juego y cómo terminaba muchas veces el juego. Podemos ir a ver uno de ellos. A ver. Porque nosotros vamos escuchando lo que van diciendo los guías y a veces, viste, paramos la oreja para ver si escuchamos algo interesante. Y uno dijo que se veía la cabeza, que uno estaba agarrando la cabeza del decapitado. Ah, es decir, le cortaba la cabeza y estaba agarrando. ¿Ves? Todos van allá, creo que sí, ¿eh? Sí, es ahí. A ver, ahí está señalando allá, ¿eh? Yo recién agarré a una señora, viste, que estaba ahí en un tour y le digo, ¿a dónde está la cabeza del decapitado? Y me dice, no sé, porque yo no la veo, me dice, porque era española. Y la verdad es que yo nunca encuentro lo que hay que encontrar en estas cosas. Ahora, es tremendo cómo estas rocas sobreviven el tiempo y pasan años y siglos, una locura. Del 800 después de Cristo sigue estando ahora, en 2023. Sí, algunas se cayeron. Claro, acá. Obviamente. Pero lo más loco que esto es que acá arriba, Fer, había tribunas. Ven, acá se cayó una tribuna, allá hay otra que está bastante bien reconstruida, acá había otra tribuna y acá arriba hay otra donde se puede acceder por atrás. ¿Lo encontraste? Está decapitado. ¿A dónde? Lo está agarrando de los pelos. A ver. Ahora cuando se vaya la gente te mostramos. Ah, sí, yo lo encontré. ¿Lo viste? Lo está agarrando de los pelos. Mirá, ahí se puede ver la imagen exacta de cómo hay un guerrero agarrando la cabeza de otro jugador. Claro, está ahí la cabeza, ¿no? Es esta. Sí, ahí está decapitado. Qué lindo, perdés y perdés la vida también. Sí. Había que jugar, ¿eh? Porque yo jugaba por plata, por ahí en fútbol, pero por la cancha jugaba, pero hay que jugar bueno, si perdés, al horno, te mato. Sí, igual creo que ellos veían a la muerte de otra manera. Seguramente. Como que la veían como algo bueno en realidad, como que te ibas a un buen lugar. Ven, acá está el claro ejemplo de un sacrificio. Acá está el cuerpo de uno de los jugadores
¿Dónde está el cuerpo? la cabeza. ¿Dónde está el cuerpo? No lo veo yo. De acá para abajo está el cuerpo y para arriba hay 7 chorros de sangre que Claro, van para este es el cuerpo entero y acá están los chorros de sangre que sale de la cabeza, que la cabeza sería esa. Sí, y la cabeza va a lo que sería la serpiente. Claro. Porque todo eso para ellos significa fertilidad. Claro. O sea, ellos mataban y sacrificaban a alguien con la idea de tener mayor fertilidad, o sea, pidiendo lluvia, porque para ellos la lluvia era lo que hacía fértil el lugar. ¿Estudiaste, Fer, eh? No, escuché un día lo que dijo recién. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Si todavía no estás suscrito y no activaste esa campanita, ¿qué estás esperando? Actívala, dale, que es gratis. ¡Hola! 1, 2, 3. ¡Tequila! Una vez más, chicos. 1, 2, 3. ¡Tequila! Ya me siento mareado. Vamos. Che, terrible cómo se escucha, ¿eh? El eco. Ahorita acá y se escucha en la otra punta de la cancha. Y me dio ganas de tomar tequila. Hasta ahora nunca probamos tequila, ¿eh? No, vamos a hacer una cata de tequilas. Este lugar que encontramos acá, ¿ves que hay como figuras de cabezas? Bueno, todas las cabezas de los que perdieron en este juego se ponían acá. Se colgaban o se ponían en este muro y por eso está toda decorada con todas figuras de esqueletos, de cráneos y de cabeza, ¿ven? Todo por acá. Obviamente también los que perdían la guerra o los que encontraban y querían matar, lo dejaban acá. Acá en Chichén Itzá hay un cenote también. Vieron que en el capítulo anterior de Americando les dijimos que hay más de 10.000 cenotes en toda esta zona. Bueno, acá tenían un cenote que era muy sagrado porque los mayas hacían sacrificio de acá, tiraban huesos humanos y bueno, ahí habían... Bueno, eso no fue un león, ¿eh? ¿Te imaginas venir acá de noche y escuchás ese ruido, te pegas un juguete? No, alto yello. Pero lo más loco es que vino un tipo en el 1908, no sé de dónde era, yo supongo que es inglés, por el nombre, lo voy a averiguar bien y lo voy a poner acá, que construyó como una máquina para sacar todas las ofrendas que los mayas hicieron y como que empezó a sacarlas y muchas las rompió, pero aparte de romperlas se las llevó a otro país, es decir, se las robó. Se agarró como una especie de grúa que inventó, que era a mano, en 1908, es decir, hace bastante tiempo, y se llevó todo. ¿Y por qué no se llevaron las pirámides? Y no se llevan las pirámides, creo, porque pesan mucho y en los barcos no entran. Si no, me parece que se las llevaban también, ¿eh? Está el lugar donde están todas esas ofrendas mayas, está el lugar, que lo leí y ahora no me lo acuerdo, pero es decir, todo eso está en un lugar, en un museo. Muy poco recuperó el gobierno de México. Para secarse el sudor. Estos son tortilleros para envolver el pan. Sí, también hace el chacmón. ¿Y los hace usted? Sí, es mi trabajo. Sí. Qué bueno. Y acá se envuelve el pan. Sí, para envolver el pan. Caliente. Esto, sí, para secarse el sudor. ¿Lo puedo ver cómo es Sí, abierto? puedes Permiso. ver. Sí, amiga, puedes abrirlo porque lo veas. Sí, es mi trabajo. Está lindo, ¿eh? Está lindo. Bueno, voy a llevar uno de estos. Sí, ¿Cuánto sale? 20. ¿Este también sale 20? No, este es 60. Ah, 60, está bien. 20 los más. Sí, porque son grandes. Cada vez más Sí. grande. Puedes abrirlo para que lo veas. Pasa que en general yo cuando tengo pan lo como el mismo día. Entonces no- Se lo come, no lo guarda. Claro, no lo guardo, si no lo llevaría. Muchas gracias. Sí, amiga. Voy a elegir uno. ¿Qué color te gusta? El celeste. ¿Qué color te gusta? El celeste y ¿A vos cuál te gusta? naranjito. Sí. Bueno, es 20. Muy amable. Bueno, Gracias. ¿cómo es tu nombre? Ana. Ana. Bueno, muchas gracias, Ana. Que siga bien. Amiga, que tenga buen día. Igualmente. Como siempre decimos, está bueno colaborar con el turismo del lugar y en este caso le compré a Ana un pañuelito que tiene el logo de Chichén Itzá a 20 pesos mexicanos, que vendrían a ser prácticamente $1. Dice que es para sacar la transpiración, no me viene nada mal, la verdad, porque nos estamos calcinando. O sea, realmente cuando vengan, si tienen paraguas, Mucha gente con paraguas, mira ahí. sí, Es muy bueno. Muy bien utilizado el tema del paraguas. Es algo que no se suele ver mucho, pero cuando hay lugares de calor y estás medio desesperado, va. Paraguas, protector solar, Gorro. lente para mosquitos, gorro, Gorro, remera y vincha. agua, energías. Pegate un buen desayuno antes de venir porque hay que caminar acá, ¿eh? Y eso nosotros no desayunamos casi nada. Mientras pasamos por el Templo de los Guerreros, otra edificación que está justo enfrente
a lo que es la pirámide. Qué increíble esta gente, las cosas que hacía, no lo puedo creer. Pensar que civilizaciones posteriores no han podido hacer nada de lo que hicieron los mayas acá. Sí. ¿Y cuántos metros de alto tenía el templo? Te lo pongo acá porque me olvidé. Ah, bueno. Pues... Parece que te cagaron, Fer, porque acá también venden los mismos recuerdos y por ahí no lo hace Ana esto, por ahí lo compra, que está muy bueno también, pero... A mí me gusta creer que lo hace ella. Sí, sí, mejor creer que lo hace ella. Igual hay que creer a las personas, si te dicen eso hay que creerle. Sí, capaz que ella también hace eso. Ojo, capaz que los hace y vende también acá, de este lado. Es verdad. Ojo. ¿Ustedes qué creen? Pongan en comentarios. Lo bueno de tener esta guía que nos va llevando por todo Chichén Itzá es que tiene un mapita que vas recorriendo por orden, entonces está bueno porque no te perdés, nos va llevando de un lugar hacia otro lugar y en cada lugar cuando vas llegando como te hace como una alerta en el celular y te va explicando un poco la historia de todo lo que es este sitio, ¿no? Acá encontramos una casa maya, así eran las edificaciones donde vivían los mayas. Tierra roja. Mirá cómo está la tierra, claro, y tenían como unos palos y después le ponían tierra al costado. Ah, mirá cómo está muy buena, ¿eh? Y es muy fresca. Sí, está fresquita. Me gusta. Mirá acá como tenían estas... Bueno, esto todo obviamente estuvo armado, se cayeron, es decir, hace muchos años que vivían los mayas y todo esto se cayó, pero hay una reconstrucción que simula ser una vivienda maya. ¿Y la casa está, el techo está hecho de palma o paja? Sí, hay algo muy extraño en este lugar, no sé si vos lo acataste. Lo más extraño que yo veo en este lugar, mientras vos seguís dando vuelta y encontrando eso que es extraño, yo te lo voy a contar. A ver. No es nada con respecto a las paredes ni nada de eso, yo no veo nada extraño en eso, porque es algo muy común, algo muy bueno para la época, tenías semejante casa, que hoy en día también se construye con barro. Lo más raro es esto. Ah, sí, lo vi, me llamó la atención. Es decir, en una casa maya hay una cruz de Cristo, ¿no? Que dice INRI. Me parece algo extraño. Hay una cruz ahí abajo, ¿no? Sí, es una cruz. Sí, es extraño, ¿no? Inclusive en esto también está la cruz. No tiene nada que ver con los mayas, la cruz. Bueno, me gusta mucho cómo está hecho, ¿no? Todo esto. Muy fresco, como dijimos. Yo me quedaría un ratito acá, tomando algo. Amigos, y esta edificación que tenemos acá a nuestras espaldas es el observatorio. Yo particularmente creo que esto puede ser más importante que la pirámide de Chichén Itzá. Desde acá los mayas controlaban y observaban todo lo que es el espacio. Han descubierto un montón de movimientos, tanto diurnos como nocturnos, y han seguido muchas estrellas y también calculado cuántos días tardaba en hacer todo un recorrido alrededor del Sol. La verdad que tenían una tecnología que para la época era tremenda. Un dato muy curioso es que los mayas tenían un sistema vigesimal, es decir, de 20. Nosotros hoy en día tenemos un sistema decimal, ¿no? Para contar cosas o decir cuánto cuesta tal mercadería. Bueno, los mayas usaban de a 20. Ellos tenían como unos símbolos de puntos y de rayas para identificar los números. Y este observatorio que está acá, cuando fue descubierto por los españoles, le llamaron edificio caracol porque dentro de él tiene unas escaleras en forma de caracol para subir a lo más arriba de la torre. Y los españoles lo llamaron de esta manera, edificio caracol, porque se pensaban que los mayas habían hecho a propósito esa escalera caracol como una concha marina. Pero en realidad no tuvo nada que ver, sino que era una escalera para subir a lo más alto y poder observar. Los sacerdotes de la época maya han documentado todo y eso es lo que se sabe de este edificio. Esta zona están todavía excavando y sacando piedras que son oriundos de los mayas, ¿no? ¿Ven cómo la están identificando una por una? Con un pincel la van identificando y acá también están sacando las piedras. Pero acá las dejan como en su lugar. Y el chico ahí tiene un papel en el cual tiene todo estudiado en qué lugar estaban las piedras. Obviamente que acá, como es un lugar tan turístico, hay un montón de puestitos para comprar cosas. Tenés desde pirámides, calendarios mayas, abanicos, bueno, de todo hay, hasta ropa. Estas son las típicas ropas que se utilizan en la zona. Miren qué lindas que están estas remeras. Todos somos mayas acá. ¿Todos son mayas?
Porque escuché a varios que hablan un idioma que no era inglés. Eres maya, ¿no? Ah, es idioma maya. Muy lindo. Ah, qué lindo idioma. ¿Todos ustedes hablan maya? Sí, la mayoría. ¿Y entre ustedes hablan maya? Ah, entonces... Villacaba, ¿cómo te llamas? Villacaba. ¿Cómo es? Villacaba, Villacabá. ¿cómo te llamas? Ah, Villacaba, ah. ¿Y su nombre cuál es? José. José. Ah, ¿cómo el nombre? Tocayo de él. José. ¿Y José también en maya es José o tiene otro nombre? Es más español. Sí, español, sí. ¿Cómo te llamas? Muy bueno. ¿Cómo era? Villacaba. Villacabá. Villacaba. Es Y si difícil, yo quiero decir, por ejemplo, te quiero, en maya, ¿cómo se dice? Y Yabilmech. Qué difícil que es. Y Yabilmech. Y Yabilmech. Muy lindo idioma. Muy lindas cosas. Perdón que no podamos llevar porque vivimos en una casa rodante nosotros. Claro, entonces no tenemos lugar. Si no, llevaríamos. Vinimos de Argentina manejando en una casa rodante. Así que Tenemos poquito espacio. no podemos llevar muchas cosas. Me olvidé que ya como era te quiero mucho. Y Yabilmech. Y Y Yabilmech. ¿Le querés decir a él y Yabilmech? Yabilmech, José. Y Yabilmech, y José. Bueno, nos Chao, vemos. gracias, muy amable. Viste, acá los que atienden a los puestitos son mayas. Sí, porque yo los escuché entre ellos hablar y me pareció raro porque en un momento pensé que estaban hablando en inglés, pero me resultó raro que entre ellos hablan en inglés, no tiene sentido. Entonces dije, bueno, seguro hablan en su idioma maya. Claro, y Yabilmech. A ver, le voy a decir. Si yo le digo Isabilmech, ¿qué le estoy diciendo? ¿Qué me quiere? Que lo quiero. Ah, muy bien, estoy aprendiendo maya. Muchas gracias. Sí, de Argentina. Ahora toca en la sala. Ah, gracias. Isabilmech, está bien, lo aprendimos bien, a ver si nos enseñaba otra cosa. Pero decimos una puteada. Claro, pero por suerte no, por suerte Isabilmech es te quiero. El señor se quedó como asombrado, porque imagínate que de repente alguien te para y te dice I love you, Te quiero. te quiero, de la nada. Se quedó asombrado, pobre hombre. Yo por ahí en un momento pensaba que por ahí era bastante abrumador, mucha gente acá vendiendo, pero me parece muy bien que estén acá, porque son gente que estas tierras eran de ellas. Para mí está perfecto que ellos tengan este lugar para vender a todo el mundo las cosas que ellos hacen o que compran. Es su tierra, es su lugar, que está perfecto que ellos estén acá. Me parece algo bárbaro. Me gustaría también hablar un poco del aspecto, ¿no? Ellos son como más bajitos, morenos. Medio chinos también, ¿no? Son eso, me encanta la mirada que tienen, que es así como un poco japonesa, ¿viste? Sí, y muchos tienen el típico bigote, que yo creo que también es algo muy mexicano, Me ¿no? lo voy a dejar, me parece que me voy a dejar el bigote. ¿Te vas a afeitar todo y te Sí, vas a dejar el bigote? Lo tenía pensado, no te lo dije antes, pero lo tenía pensado antes de venir acá, dejarme el bigote. Te quieres poner un look mexicano, después te compras un sombrero de los que usan acá y ya está. Me parece que me voy a dejar el bigote. Es decir, quiero poner una moda. Voy a poner una moda del bigote. Bueno, yo también, ¿puedo poner la moda del bigote? Sí, yo también, hacemos bigote por dos. A ver, quiero ver esa foto que sacaste recién. No, mirá qué buena foto que sacaste. La saqué con mi cámara. Qué buena que está, claro, se imprime al toque esta foto. Sí, me queda de recuerdo. Yo tenía miedo de que salga media quemada, pero No, salió bastante genial. bien. ¿Me la vendés? ¿Cuánto me la vendés? Un burrito. Un burrito, que hambre, pero vamos a comer algo. Sí, por favor, vamos a comer algo. Ay, no, pero ¿por qué? Me está disparando. La fotito, ven. No, gracias. Yo le ayudo. Es con propina ya. Gracias, muy amable. Te cagaste las patas, ¿eh? Es que amor, te apuntó con algo. Me quería agarrar el celular, me asusté cuando dijo venga. Es que pasa que acá si te ven con el celular te quieren cobrar, porque claro, ellos Claro. cobran por la foto. Tenía un hueso en la nariz, ¿lo viste, José? No, eso es tremendo. Tenía un hueso cruzado de punta a punta en la nariz. Yo la verdad no podría vivir en esa época. Imagínate vivir, yo siempre me transporto a esa época, digo, imagínate vivir un segundo en esa época, una hora. El cagazo que voy a tener, que me maten. No tenés miedo, estás No, acostumbrado. yo creo que yo no estoy acostumbrado a que me maten. Bueno amigos, ya salimos de Chichén Itzá, más o menos estuvimos recorriendo el parque unas 3 horas y media, creemos que estuvo bien en la cantidad de tiempo y ya se hizo el mediodía, entonces ya nos vamos a ir a comer, pero queríamos contarles que si alguna información que ustedes hayan visto en el video les gustaría corregirla o acotar algo más, los invitamos a que lo hagan en comentarios y obviamente que si no estás suscrito a Americando, no sé qué estás esperando para sumarte a este canal, que ya somos cada vez más los que estamos recorriendo el mundo y en esta ocasión México. Así que bueno, vamos a disfrutar un poco de las rutas. Sí, porque me han dicho, un comentario que me llegó, me dijo, chicos, si les gustó Cancún,
esperen a conocer todo México, dice que es tremendo. Y me dio mucho aliento ese comentario, me gustó. Sí, porque la verdad es que Cancún y toda esta zona nos está volviendo locos y realmente tenemos muchas ganas de conocer esa parte de México que quizás, no sé si no es tan conocida, pero no es tan famosa como lo es Cancún y todo acá de Yucatán y de Chichén Sí, Itzá. aparte Eros, que es nuestra caseta rodante, ya está en el puerto de Veracruz. Todavía no lo bajaron porque hay como un retraso, Sí. pero ya está ahí. Ya, ¿cómo es cuando un barco llega a un lugar? Ay, arriba me viene, pero no. Él amarró. Eso. Ya el barco amarró ahí en el puerto de Veracruz y tenemos que ir en breve, Fede. Pero bueno, todavía no lo podemos retirar, así que vamos a seguir recorriendo un poquito más acá. Pero ya se viene el reencuentro con Eros, que es algo que estamos recontra ansiando. Yo no doy más ansiedad, necesito ver en qué estado está nuestra casita rodante con la que vamos a seguir viajando hasta Alaska. Primer peaje de México, Fer, lo agarramos con Azulito y no con Eros. Se va a poner celoso, Eros, me parece. Sí, Eros se va a poner muy celoso. Mirá, están construyendo una vía de tren, esto es nuevo. Ay, Hay mira, que construir tenés razón. trenes nuevos, ojo. Van a construir una Qué vía loco. de tren. Va a estar bueno eso, llegar a Chichén Itzá en tren. Es verdad. Muy bueno, muy buena idea. La verdad que México se va para arriba, ¿eh? ¿Cuánto saldrá acá el pasaje, el boleto de peaje? No sé. ¿Será caro como era en Colombia? Hola. 94. Gracias. $5 o $6. $6. Bueno, está igual de caro que en Colombia. Algunos centímetros más tarde. Acabamos de pagar $22 de peaje. Es el peaje más caro que pagué en mi vida. Es decir, 385 pesos mexicanos. pero por ahí yo no sé si me cagaron o no. No, lo decía ahí en el cartel, yo lo vi. Sí. Bueno, efectivamente estamos en época de lluvia, se largó un chaparrón de aquellos y el limpiaparabrisas este no va mucho más rápido. Es que está al tope, ¿eh? Claro, entonces como que no llega a limpiar del todo. Bueno, yo creo que también por esto es temporada baja en México, porque llueve mucho, ¿viste? Se vienen tormentas así, que se cae el cielo. No, espérate, de repente estábamos todos bien. Estábamos- Uy, mirá, se está levantando un poquito de viento, le digo a Fer. Y boom, todo el cielo negro, mirá, gris. Pero bueno, en todo el camino estamos viendo esto de la construcción del tren, eso está bueno. Están poniendo un montón de cosas, inclusive vimos la futura estación de tren. ¡Oh, A la mierda, Dios! a la mierda. Bueno, al menos se limpió la caca de la paloma que habían cagado acá 3-4 palomas. Yo siento que el parabrizadero limpia más, No, o lo es que que pasa es vamos que más no. lento. Es que está cayendo mucha cantidad de agua. Es mucha cantidad de agua al mismo tiempo. Y mirá la ruta como está, ya está toda mojada. Ay, calma, calma, calma. Ah, bueno, hay un chaparrón. Ay, qué bueno. Siempre que llovió paró. Me encanta esa frase cuando la veo aplicada tan rápido. Y bueno, amigos, les vamos a pedir un favor que dejen en comentarios qué opinan acerca de esos turistas que se atrevieron a subir al Chichén Itzá. Si te parece bien esa multa que le cobraron o habría que cobrarle más. ¿Qué crees? Si es justo que le hayan pegado los otros turistas que estaban abajo. Te leemos en comentarios, queremos saber qué opinás acerca de esto. Esperamos que hayas disfrutado el video. Si es así, dale un like, me gusta. que nos súper ayudás con el algoritmo. Y bueno, seguimos viaje por México. Gracias por acompañarnos en un nuevo video. Chao, amigos. Nos vemos.